Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Les hemos hablado sobre la importancia de conectarse con los elementos del planeta. Les hemos dicho que ustedes pueden nutrirse de las frecuencias sutiles que envía el Sol, que ustedes pueden conectarse con las frecuencias del aire, de los sonidos, del agua. Y hoy queremos hablarles con la frecuencia de la Tierra. La Tierra, como un ser vivo, tiene una frecuencia que cambia debido a la sincronicidad que existe con la conciencia humana. Cuando ustedes se encuentran pasando por una etapa emocional muy fuerte, ya sea porque tuvieron una situación de contraste temporal o más o menos permanente, existen veces que aunque ustedes quieran regresar a la energía positiva, a la alegría, les es complicado soltar esa carga emocional fuerte. Es como si esto fuera más fuerte que ustedes y pueden pasar días, semanas, meses e incluso años cuando ustedes guardan una especie de resentimiento hacia una situación o una persona. La mejor manera que pueden tener ustedes es enraizarse. Enraizarse es un procedimiento en el cual ustedes, como habitantes de la Tierra, se conectan con esta energía. Pueden hacerlo desde muchas maneras. Pueden descalzarse y conectar sus pies con la tierra en un parque. Pueden abrazar un árbol. Y si no tienen acceso a la tierra porque viven en departamentos, basta con que ustedes se descalcen y sientan el suelo. Esa materia, esa energía, los conectará con el centro del planeta. Los seres humanos tienden a no darle la importancia que el planeta tiene, como si fuera una caja de zapatos vacía en la que ustedes construyen, destruyen, riegan, fabrican, modifican. Y les es complicado pensar que la misma vida que tienen ustedes la tiene el planeta como un todo. Sin embargo, es un todo como una burbuja que les envuelve. El planeta tiene una figura geométrica que permite, con sus cuerpos más sutiles, encerrar la energía, retroalimentarse de la energía, aislarlos de las energías de otros planetas. Eso no quiere decir que las energías que llegan del Sol central no les toquen, pero intentamos hacer esta explicación de una manera que el canal pueda entenderla sin confusiones. Es algo un poco complejo. Si ustedes visualizan a su planeta como una esfera, dentro de la esfera, si ustedes arrojan agua, el agua terminará por golpear las paredes y regresará hacia un punto de la esfera. Imagínense que eso sucede con su planeta. A medida que la conciencia de la humanidad era densa, las paredes de esa esfera eran densas, y aunque hubiera seres de otros colectivos intentando ayudarles, esa capa espesa de la esfera del planeta Tierra no les permitía a esas frecuencias sutiles entrar. A medida que los seres humanos, después del equinoccio, de la convergencia de los equinoccios, después del 2012, después de todos los trabajos que han estado haciendo individualmente, han permitido resquebrajar esa capa gruesa, densa del planeta, como si fuera un cascarón de huevo. Al resquebrajarse, las energías que vienen del Sol central empiezan a llegarles. Es por eso que ustedes sienten que el tiempo está pasando más deprisa. El tiempo pasa más deprisa porque ustedes están cambiando las frecuencias del planeta. Entonces, como el tiempo es perceptual en base a su espacio y tiempo en la Tierra, sus cuerpos siguen siendo un poco más densos, pero sus cuerpos físicos, pero sus cuerpos sutiles están modificándose. Y esta diferencia vibratoria entre sus cuerpos sutiles y sus cuerpos físicos, materiales, o que ustedes perciben como materia, hace un decalaje que crea cansancio en el ser humano.
que crea fatiga porque sus cuerpos no están sincronizados. Esto es un proceso normal. Es como si ustedes estuvieran cambiando de piel, como si hicieran lo que las serpientes. Entonces, al estar resquebrajada esta capa que cubre la Tierra, por así decirle, esas frecuencias de otros seres evolucionados les llegan a ustedes, a los seres despiertos, a las almas antiguas que están escuchando estos tipos de mensajes que nosotros y otros compañeros envían a la Tierra. Ustedes, como soldados de la primera línea, están recibiendo estas frecuencias. Es por eso que ustedes sienten la necesidad de ayudar a otros y ayudar de maneras muy diversas. Pueden ayudar con pensamientos positivos, con acciones físicas, dando dinero, dando de su tiempo. Es por eso que ustedes se sienten conectados con todas las fuerzas, con todas las especies de vida. Es por eso que ustedes repelen la violencia. Es por eso que ustedes se sienten mal cuando caen y se enojan y se frustran o viven en depresión, porque saben que en el fondo esa no es la energía que ustedes deben de guardar. Muchas veces ustedes suelen sentirse como si se traicionaran a sí mismas y a sí mismos, como si esa energía densa que se pega en ustedes les hiciera incapaz, les impidiera regresar a su energía sutil, libre, feliz, vibraciones altas. Esto es porque ustedes, como seres de luz que están despertando, tienen una carga energética mucho más poderosa, por así decirlo, más fuerte que las de los otros seres humanos que aún están vibrando bajo o que no están abiertos a este tipo de frecuencias. Es por eso que las frecuencias de polaridad negativa se les pegan a ustedes, porque quieren regresarlos al sistema que les favorece a ellas. Por eso les decimos, existen muchos tipos de vampiros energéticos, como ustedes les llaman. Existen muchos cuerpos sutiles que intentan densificarlos a ustedes. Nosotros queremos que ustedes reciban estos bloques de pensamiento en imágenes que les estamos enviando, puesto que el lenguaje puede ser un poco críptico. Si necesitan, vuelvan a escuchar estos mensajes y encontrarán las frecuencias vibratorias que les hablarán a ustedes y les explicarán exactamente qué es lo que queremos decirles. Nosotros les pedimos que, como soldados de la primera línea, no se dejen vencer, que luchen por tener la alegría en su corazón, por manifestarla en su día a día, para que de esta manera esas frecuencias sutiles de polaridad negativa no puedan acercárseles. Ustedes pueden usar imágenes, porque el ser humano tiene un cerebro que funciona con imágenes. Pueden imaginar que se protegen en un huevo de luz, que tienen una espada que arroja luz, cualquier imagen que para ustedes les empodere. Esa imagen será muy poderosa porque están canalizando su energía. Si ustedes simplemente dicen, voy a enviar luz, pero no enfocan la luz con una visualización y una imagen que a ustedes les hable, la energía se dispersa. Imaginar es crear. Cuando ustedes imaginan, están enviando sus pensamientos con más fuerza. Ahora que lo saben, busquen imágenes, creen imágenes que son poderosas para ustedes y envíen su luz hacia sus cuerpos, hacia los cuerpos de otras personas que están enfermas o enfermos, o simplemente a un lugar donde haya violencia. Pueden enviar la luz. Pueden imaginarse que lo envían como un rayo, como un trueno, como cualquier cosa que ustedes les llame, simplemente como un viento que lleva partículas de luz y que ustedes soplan a través de su mano. Con amor y benevolencia. Ustedes son seres poderosos. Usen su intuición, usen su cerebro, usen sus emociones, su visualización creativa, llena de amor. Estos cambios, que para ustedes son insignificantes porque no ven el resultado inmediato o material de lo que están haciendo, son más poderosos de lo que ustedes pueden imaginar. No se dejen vencer por las energías que buscan tumbarles. No se dejen vencer por las energías que buscan traerles hacia sus antiguas versiones de años anteriores.
Las versiones que son ustedes en esta actualidad, en este presente, en este espacio, en este tiempo, son las de los maestros ascendidos que ustedes fueron en el pasado, en otros planetas. Ahora lo son en este. Y están despertando, pero tienen que creérselo. Si no, ustedes considerarán que es simplemente un sueño o palabras bonitas. No es así. Ustedes tienen la sabiduría de sus vidas pasadas en este planeta y en otros. Como maestros y maestras ascendidas, nosotros agachamos la cabeza con respeto y benevolencia hacia el ser humano que nos escucha en estos momentos. Fin del comunicado.